Con nosotras, Patricia de Saladín. Qué buen recordatorio es saber que Cristo es quien pelea nuestras batallas y que las conquistas y las batallas y las luchas que nosotros hacemos aquí de este lado del cielo, Él es nuestro capitán. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín. Aquí está Patricia con nosotras. La lectura para hoy en el reto Mujer Verdadera 365 es el primer libro de Crónicas, los capítulos del 3 al 5. Bueno, y como habrás escuchado en programas anteriores, en este año 2021 estamos haciendo el reto Mujer Verdadera 365, que es un plan de lectura de la Biblia completa, así como lo hicimos el año pasado. Y nuestro anhelo no es solo leer la Biblia completa en este año, sino que conozcamos cada vez más a Dios y que dependamos de Él cada día al leerla, que dependamos de su poder y de su iluminación al hacer lo que tenemos que hacer, leerla. Y hace varias semanas transmitimos unos programas a través de los cuales vimos los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y también, a través de una serie de sermones del pastor Sugel Michelén, escuchaste acerca del Evangelio en el libro de Ruth. Y todos estos programas los puedes encontrar en nuestro sitio web en avivanuestroscorazones.com. Y hoy continuamos avanzando. Y aunque hace unos días comenzamos ya a ver los libros históricos, hoy veremos Josué y en el día de mañana veremos Jueces. Pero para ver el libro de Josué, hoy nos acompaña Débora Cázares. Hola Débora, es un placer estar aquí contigo en el día de hoy. Hola Patricia, para mí también es un privilegio tremendo poder acompañar a las hermanas y caminar juntas, conociendo más la palabra del Señor, en este caso el libro de Josué. Sí, la verdad que fue un viaje cuando tuvimos que leerlo, hacer devocionales y sacar todos esos principios. Es un viaje emocionante y a la vez retador. Eso les decimos a las hermanas que están leyendo. El propósito de esto es animarnos unas a otras y ver algunas cosas que quizás a simple vista no vemos y que con la ayuda de Dios y de otras podemos ir descubriendo tantos tesoros que tiene la palabra de Dios. Pero sin más preámbulos, Débora, te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Quién es el autor de este libro y cuál es el mensaje central del libro de Josué? Bueno, en su mayor parte el libro de Josué fue precisamente escrito por Josué. Eso es lo que la tradición en la Biblia nos enseña. Y él fue hijo de Nun y Josué es de la tribu de Efraín. También es el hijo menor de José. Lo conocemos igualmente como el sucesor de Moisés y es interesante, yo no sabía hasta que me adentré un poco más en el estudio del libro de Josué, que en realidad su nombre original es Oseas. Y vemos esta referencia en Números 13:8, que era de la tribu de Efraín, Oseas hijo de Nun, o en Números 13:16 dice que así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra, pero a Oseas hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué, es decir, Jehová es salvación, que eso significa el nombre de Josué. Y es interesante ahí la referencia con el nombre de Jesús también. Así es, porque Jesús es el mismo nombre, ¿verdad? Pero en griego. Sí, es correcto. Y entonces, si pudiéramos decir cuál es el mensaje central del libro de Josué, ¿cómo tú me lo resumirías en 1 o 2 oraciones? Bueno, realmente me gustaría tomar lo que la Biblia Devocional Mujer Verdadera menciona en la introducción, porque creo que lo describe muy bien y dice que es un recuento del cumplimiento de la promesa que Dios le da a Abraham y a sus descendientes de que ellos recibirán la tierra de Canaán por heredad cuando llegue a su colmo la maldad de los amorreos. Eso es lo que nos enseña Génesis 15:16, cuando el Señor está dando esta promesa a Abraham. Y el libro de Josué es justamente este cumplimiento de la promesa. Muere Moisés y vemos a Josué tomando posesión de la tierra prometida junto con el pueblo de Israel.
Así es. Y sabes que, Débora, hemos venido, cuando hicimos la serie del Pentateuco, decíamos, ¿verdad?, cómo Dios fue cumpliendo esa promesa, y ahora es muy interesante ver cómo finalmente se cumple la promesa y cómo se inserta todo esto en el hilo de la Escritura. Uh-huh. Bueno, yo estoy pensando en un resumen, pues ya vimos mucho de esto en la serie del Pentateuco, y si no la han escuchado, ustedes pueden regresar al sitio web de Aviva Nuestros Corazones para revisar la serie del Pentateuco, pero las que han venido leyendo la Biblia con nosotras podrán recordar que es dada esta promesa a Abraham de una simiente, de una tierra, de una nación y de bendición, y más adelante en la historia de Génesis vemos cómo José y su familia, que es las 12 tribus de Israel, están en Egipto, y después el pueblo de Israel es hecho cautivo en Egipto, y después de esto vemos cómo ellos son llevados fuera de Egipto por mano del Señor, y es donde entran las plagas, cuando se abre el Mar Rojo y el pueblo de Israel sale con victoria de la cautividad en Egipto, y después están todo este tiempo vagando en el desierto, porque debían entrar a la tierra prometida, pero a causa de la desobediencia de la primera generación, ellos no entran a la tierra prometida. Moisés tampoco entra a la tierra prometida, sino que es hasta la segunda generación que el pueblo de Israel empieza a tomar posesión, y es precisamente aquí donde nos encontramos en el libro de Josué. Sí, porque ya Dios había cumplido, ya los había hecho una gran nación, uh-huh. Les había dado su presencia, los había bendecido con la ley también, y ahora era ya como el cumplimiento final, como wow, después de 40 años vagando en el desierto, pero ni una de esas personas de esa generación que Dios le dio la sentencia realmente entró, ni Moisés ni Aarón, uh-huh. Y tampoco Moisés y Aarón, aunque Moisés en el caso de él no fue por la misma razón, ¿verdad?, de toda la generación, pero Dios tampoco le permitió entrar. Y ahora finalmente, wow, llegó el momento de establecernos. Yo me imagino ese pueblo nómada, sí, levantando carpas, cuán difícil es para nosotros a veces mudarnos. Y esta gente, este pueblo tenía que observar esa columna de nube, esa columna de fuego, y cuando esa columna se levantaba, a recoger todo que Dios estaba indicando que siguiéramos marchando. Sí. Eso, o sea, debe llevarnos a ubicarnos ahí. Pero una de las cosas que nosotras queremos ver a través de esta serie que estamos haciendo es ver cómo la historia de la redención, porque hemos dicho, la Biblia es un solo libro, uh-huh. con un solo autor, aunque con múltiples autores humanos, y con un solo tema, que es la historia de la redención. Entonces, uh-huh. Queremos buscar cada uno de estos libros y seguir el rastro de la historia. Y vemos aquí, ¿verdad?, a Dios preservando a su pueblo, cumpliendo la promesa finalmente. Y seguimos con eso de la simiente de la mujer, que al final sería de donde nacería el Mesías, el que aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Y podemos ver aquí también en Josué un tipo de Cristo. ¿Qué cosas pudiéramos compartir, verdad, de Josué como hombre, pero que apuntaba a ese Mesías que vendría? Bueno, vemos a Josué como un héroe, y en realidad es interesante cómo a lo largo del libro de Josué, a su vez, notamos que es el Señor quien cumple todas estas batallas para darles la tierra prometida. Entonces también lo vemos como luchador del pueblo de Dios. Vemos también un hombre de fe en las promesas y las palabras de Dios, y también él fue un instrumento de Dios para ejecutar juicio sobre las naciones paganas. Pero aún y con esto, él no era Cristo, sino que más bien apuntaba a que ese Mesías prometido, esa simiente prometida en Génesis 3:15 vendría. Y estaba siendo preservada. Y me encanta cómo Dios se muestra ahí al principio del libro. Me encanta cómo antes de pasar a tomar la tierra, Dios se muestra como el capitán de los ejércitos celestiales. Uh-huh. Dios ya dice que desde que crucen la tierra no van a tener maná. Los circuncida, cruzan el Jordán con un acto milagroso. Uh-huh. Y cuando ven Jericó, ya del otro lado del Jordán, entonces les dice que renueven el pacto y los circuncida, como mostrándole
esa gran debilidad. Y Dios se le aparece a Josué como el capitán de los ejércitos celestiales. Él le pregunta, ¿tú estás por nosotros o contra nosotros? Y él, no, ninguna de las dos. Yo soy el capitán. Sí. Y cómo es una muestra de nuestro Dios, quien no solamente guió a ese pueblo, quien no solamente le mostró a Josué, mira, yo estoy aquí contigo, yo soy el capitán, yo voy a tomar la tierra. Sino que es Dios que pelea esas batallas y es Dios siempre que pelea nuestras batallas. Nosotras no estamos cruzando el Jordán, nosotras no vamos a tomar Jericó, pero qué buen recordatorio es saber que Cristo, eso fue una cristofanía, es quien pelea nuestras batallas y que las conquistas y las batallas y las luchas que nosotros hacemos aquí de este lado del cielo, Él es nuestro capitán, definitivamente. Amén. Totalmente de acuerdo. Y hay otro personaje que yo quisiera resaltar, Débora, que me gusta mucho, no solamente por el hecho de que es mujer, sino porque la historia de la redención y el evangelio se ven preciosos. Es como que brillan, son como refulgentes en medio de esta historia, y es el caso de Rahab, la ramera. A mí también me parece muy interesante cómo se desarrolla el hilo de la historia, y resaltando un versículo en específico, que es cuando ya los soldados fueron a buscar a los 2 espías. Rahab les dice, no, yo no sé quién eran estos hombres, yo los vi, pero ellos se fueron pronto. Y es interesante que cuando vuelve a buscarlos a los manojos de lino y habla con ellos, dice, yo sé que Jehová les ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Y entonces le empieza a decir todo lo que han escuchado que Jehová ha hecho por ellos. Así es. Y tú sabes lo que a mí más me gusta. La Biblia nunca le quitó a Rahab su sobrenombre de ramera. Y realmente nosotras como mujeres sabemos que eso es algo contrario a la pureza moral, a la justicia. Eso es un pecado, es un nombre que señala un pecado en mi vida. Pero lo que yo veo del evangelio ahí tan pronto como en el libro de Josué, cuando van a tomar la tierra prometida, es la gracia y la misericordia de Dios, que Dios salva a quien Él quiere, que aunque era su pueblo, el pueblo judío que estaba tomando posesión de la tierra, también estaban insertados otros en ese pueblo que no eran original del pueblo judío. Y no solamente otros, no eran personas, no solo familias morales, familias de renombre, sino una ramera. Y la Biblia se encarga de enseñarnos cómo esta mujer fue salvada con su familia, con todo lo que estaban en su casa, de la destrucción de Jericó, insertada en la familia de Dios. Y por el mismo libro de Ruth sabemos que de ella vino la descendencia del rey David, de donde finalmente vendría Cristo. Entonces el Señor no está buscando personas perfectas, el Señor no está buscando personas libres de mancha, porque no existiría ninguna. Nosotros sabemos que no hay justo ni a uno y que todos somos pecadores. Y entonces la gracia del evangelio brilla de una manera increíble, porque precisamente a esta mujer con este pasado es a quien Dios inserta, usa y la deja en las páginas de toda la Escritura para que nosotras nos demos cuenta de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios a quien quiere salvar, salva, y a quien quiere endurecer, endurece. Amén. Estoy totalmente de acuerdo, porque me encanta cómo la Biblia, en cuanto a ser nosotros parte del pueblo de Dios, no se queda sin ejemplos. O sea, pudo el Señor habernos salvado sin dejar ningún ejemplo, pero desde el Antiguo Testamento y la conquista del pueblo Israel hacia la tierra prometida, la promesa dada a Abraham, vemos también el ejemplo de Rahab, y podemos saber ciertamente el Señor desde ese momento tenía un plan también para nosotros, y podemos ver a través de la vida de Rahab la gracia que también el Señor extiende para con nosotros. Me encanta, me encanta. Así es. Hay unos cuantos puntos así, vamos a decir, salteados en todo el libro, que nosotros pudiéramos sacar aplicaciones prácticas. A mí personalmente me encanta desde los inicios
porque Josué fue testigo de todo lo que pasó en Egipto, de las plagas. Josué fue testigo del Mar Rojo abrirse. Y Josué fue un discípulo de Moisés todo el tiempo. Pero cuando ya Dios le dice a Moisés que él va a morir y que él no va a entrar a la tierra prometida, me conmueve que en el libro de Números aparece una oración que Moisés le hace a Dios pidiéndole que él levantara un sucesor. No fue que Moisés le dijo, mira, yo te voy a recomendar a este porque este ha estado conmigo. No, o sea, Moisés ora y Dios le dice, el hombre que va a seguir que va a seguir guiando al pueblo y va a entrar a tomar la tierra es Josué. O sea que el tema del discipulado en la Escritura, tanto para hombres como para mujeres, no surge en Tito capítulo 2, como ese pasaje que nosotras como mujeres abrazamos tanto, como ancianas y mujeres jóvenes, sino que corre a lo largo de toda la Escritura. Y poniéndome en el lugar de Josué, ¿verdad? Con la debida distancia, Josué aceptó llenar ese reto que Moisés, ¿verdad? Que de guiar este pueblo que Josué había visto que era un pueblo difícil. Y Moisés, diciendo la Escritura justo cuando termina Deuteronomio, que nunca más se levantó un profeta como Moisés. Pero eso también nos lleva a pensar que es que el Señor no son nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, sino nuestra fidelidad a llevar y cumplir a cabo el llamado y los propósitos que Dios nos hace. Amén. Porque así como Él le dijo, así como yo estuve con Moisés, estaré contigo, así que adelante, a cruzar el Jordán, a conquistar la tierra, a dirigir, pero ¿cómo? Siempre cerca del Señor. Me llama mucho la atención pensando en eso. Cuando el pueblo está cruzando el Jordán, hay un versículo en el capítulo 4 de Josué, versículo 14, que dice que en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Y yo no creo que haya sido por una figura imponente, sino precisamente por lo que tú mencionabas de que Josué era una persona que había buscado al Señor y no buscaba engrandecerse a él mismo, sino que había visto cómo Moisés había buscado al Señor y él decía, ok, realmente del Señor viene la victoria, el Señor es quien dirige, veía la necesidad de buscar al Señor y para este capítulo, para cruzar el Jordán, él lo hizo y el Señor lo engrandeció. Y aunque ciertamente se dice que no iba a haber alguien como Moisés, el Señor igual se glorifica a través de su vida. Así es. Y tú sabes algo, Débora, que, bueno, tú me mencionaste en una conversación que tuvimos, cómo también te llamó la atención lo del monumento que hicieron al cruzar el Jordán. ¿Podrías compartir un poco de eso? ¿Qué significa para ti? O sea, ¿qué aplicación práctica tú puedes ver en esto de lo que Josué hizo que los hijos de Israel hicieran al cruzar el Jordán, que Dios le dijo? Sí, claro que sí. Yo pienso en que el Señor sabe que nosotros somos muy olvidadizas y que ciertamente pasan muchas cosas en nuestra vida y a veces situaciones difíciles o que parecen retadoras delante de nuestros ojos, pero el Señor tiene el control sobre esas cosas. Entonces es importante que en medio de esas situaciones retadoras y difíciles nosotros recordemos a Dios. Y en este caso, el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el Jordán. Ya había la primera generación cruzado el Mar Rojo y ahora esta segunda generación, para tomar posesión de la tierra prometida, tenían que cruzar el Jordán. Y entonces cuando lo están cruzando, el Señor le manda precisamente a Josué a que tomen 12 rocas y van a levantar un monumento para que esté como señal entre ellos, para que cuando el día de mañana, dice la Biblia, tus hijos te pregunten qué significan esas piedras, tú les vas a decir que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces me llama la atención cómo el Señor sabe que somos fáciles para olvidar y también que hay cosas en nuestra vida que deben de servir como ejemplo para los demás. Sí, así mismo es, y me encanta que dice para que cuando tus hijos te pregunten, eso también pasó con la Pascua, o sea, explícales, porque la fe se traspasa de generación a generación. Algo que quizás no es tan obvio, pero la Biblia se encarga de explicarlo, es que aunque la promesa era esa tierra,
y hallar reposo y establecerse de ese caminar en el desierto, en realidad lo que el Señor apunta no era a la tierra de Canaán en sí, ni a un reposo físico de este lado del cielo. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Por eso no debemos enfocarnos mucho. Wow, yo anhelo, a nosotros los seres humanos nos encanta un pedacito de tierra, una casita, un espacio, y muchas veces queremos establecernos muy firmemente en un lugar cuando el verdadero reposo el primero es esa salvación que Jesús nos da, la salvación en Cristo. Pero el libro de Hebreos se encarga de decirnos que hay otro reposo. Y lo mismo que el Canaán era temporal para el pueblo de Israel, esta tierra, ¿verdad?, es temporal, pero es un anticipo de algo eterno, porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas. Y me encanta que Hebreos se encarga de decirnos que Abraham aún no recibió lo prometido, pero lo vio de lejos con los ojos de la fe, reconociendo que ellos eran extranjeros y gente de paso sobre aquella tierra. Entonces ellos añoraban otra patria y nosotros debemos pedirle a Dios, ¿verdad, Débora?, que ponga en nosotros un anhelo por las cosas de arriba, no por las de la tierra, que nos enseñe a contar nuestros días con sabiduría, sabiendo que nuestra verdadera patria es una mejor patria, es la patria celestial. Sí, estoy de acuerdo contigo porque creo que lo digo también porque me he visto a mí misma y ciertamente tendemos mucho a aferrarnos a las cosas aquí en la tierra, pero es bien dicho orar para que el Señor ponga en nosotros ese deseo y veamos las cosas como algo eterno y no lo terrenal. Y si yo te fuera a decir, ya para ir cerrando, ¿verdad?, ¿cómo el libro de Josué ha sido relevante para tu vida? ¿Qué algunos puntos que quisieras compartir con nuestras oyentes, conmigo? ¿Qué cosas? Pienso en la fidelidad de Dios a su palabra, porque como mencionábamos hace un momento, todo esto, el libro de Josué, es un libro dedicado específicamente para mostrar cómo el Señor cumple la promesa dada a Abraham. Y de hecho hay unos versículos, unos capítulos, en donde está la repartición de las tierras. Y para nosotros puede no sonar muy relevante, pero para el pueblo de Israel en ese momento era algo sumamente importante porque están apropiándose terrenalmente, claro, de algo que el Señor había prometido. Entonces, también como les mencionaba, a lo largo del libro de Josué vemos mucho que dice que yo les doy en posesión, yo les he entregado, yo les he dado, esta tierra les es dada, pero siempre menciona que Jehová es quien se los da. Y estas palabras de ya lo he hecho eran incluso desde antes de haber conquistado la tierra. Entonces, eso realmente me llama mucho la atención porque ciertamente el Señor ya sabe todos nuestros días, incluso desde antes de haber nacido, y todo está perfectamente planeado por Él. Entonces, confiar y descansar en la fidelidad de la palabra de Dios para mí es algo muy importante o que veo bastante marcado en el libro de Josué, aun cuando las cosas no parecen que se han hecho. Y otro punto que también para mí es muy importante es la importancia de la obediencia. Vemos en el capítulo 7 de Josué que el pueblo de Israel iba a luchar para tomar posesión de la ciudad de Ai, y entonces Acán tomó del anatema, y entonces ellos no pudieron ganar esa guerra. Y entonces el Señor, me parece muy interesante que cuando el Señor confronta a Josué contra esta situación, en el capítulo 7, versículo 1 dice, los hijos de Israel cometieron prevaricación. Después en el versículo 11 dice, Israel ha pecado. Ahora, literalmente todo el pueblo en conjunto no tomó del anatema, fue una persona, pero es interesante que al desobedecer también nuestra desobediencia tiene consecuencias no solo contra nosotros, sino también contra otras personas, afectamos a otras personas. Y eso no se da precisamente en todos los casos, pero es interesante que en este caso la mala decisión que tomó Acán al tomar del anatema afectó a que todo el pueblo no pudiera tener esta victoria contra la ciudad de Ai. Entonces, la obediencia también es súper importante y más en otros casos en el libro de Josué también vemos esto. Sí, el Señor siempre dice, ¿verdad?, que obedecer es mejor que los sacrificios. Sí. Y
A mí me pasa, Débora, viendo esto, ¿verdad? Cómo ha sido relevante para mi vida, que yo veo una vez más esa línea fina entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esa tierra que estaba ocupada por paganos, el Señor pudo haberlos borrado a todos, pero darles una tierra quizá desocupada, pero Dios quería que ellos hicieran una parte. Y aunque Él peleaba las batallas, Dios siempre quiere que nosotras seamos fieles, que seamos obedientes. Y hay 3 verdades en Josué que salen de unos versículos, de 3 versículos que me gustaría que quedaran en nuestros corazones. El Señor le dice a Josué, sé fuerte, sé muy valiente. Yo te mando que seas fuerte, que seas valiente. En esta época en que estamos viviendo, como mujeres cristianas, nosotras tenemos que saber que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y debemos defender las verdades que nosotras sabemos que son preciosas y vivir conforme a ellas. Y no solamente eso, sino que le da una parte clave que le dice, medita en la ley de Dios de día y de noche, en ese libro de la ley. Que no se aparte de tus labios. Es como dice el Salmo 1, ese varón que medita en la ley de Dios de día y de noche. Porque en meditar en la ley de Dios de día y de noche, no solamente hay grande galardón, sino que el Señor nos guía por las sendas de justicia por amor de su nombre. Y finalmente, algo del final de Josué que me encanta, porque al final del libro, ¿verdad? Él comienza a animar a ese pueblo a seguir a Dios, a obedecer, eso mismo, a obedecer a Dios, a obedecer su ley. Y al final ya les dice, bueno, mira, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi familia vamos a servir al Señor. Y eso es precioso porque es una decisión, o sea, yo y mi casa, por mi parte, mi familia y yo, serviremos al Señor. Y si hay algo que debemos recordar, aparte de la conquista de la tierra, de cómo Dios pelea nuestras batallas, ¿verdad? En mi caso yo quiero ser fuerte y valiente, no en mi propia fuerza, sino en la fortaleza del Señor. Yo quiero que la ley de Dios sea mi comida y mi bebida, meditar en ella de día y de noche, que no sea parte de mí esa palabra. Y tomar la ferviente y la firme decisión de que junto con mi familia, si el Señor en su gracia nos lo concede, serviremos al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, Patricia, a poder constantemente buscar a Cristo mismo para descansar en Él, para meditar y conocerle a Él, y para que al conocerle a Él realmente nos podamos enamorar. Y como tú dices, tomar la decisión de, Señor, te he conocido, te he experimentado, he probado las delicias que es vivir reposando en ti, descansar y ser fuerte y valiente en las fuerzas de Cristo. Porque es interesante que ya no tenemos nosotros, como tú mencionabas, que buscar ser fuertes y valientes, sino que la vida que no pudimos vivir a causa de nuestro pecado, la ha venido a vivir Cristo en nuestro lugar y ha muerto y ha hecho ese sacrificio perfecto, ese cordero perfecto que se necesitaba para cubrir nuestros pecados. Ha sido Cristo mismo, entonces ahora podemos vivir la vida de Cristo en nosotros. Y gloria a Dios por ello, que el Señor realmente nos ayude a buscarle, a desearle, a descansar en Él y a meditar en Él. Amén. Gracias, Débora. Ha sido un verdadero placer estar aquí juntas compartiendo nosotras y con nuestras oyentes acerca del libro de Josué. Dios te bendiga. Dios te bendiga, un placer. Patricia de Saladín ha estado conversando con Débora Cázares acerca del libro de Josué, el cual leímos como parte del reto Mujer Verdadera 365. Mañana continuaremos siguiendo el hilo de la historia de la redención y del reino de Dios en la sección de los libros históricos de la Biblia. Asegúrate de acompañarnos para el próximo programa. Escudriñando la Escritura juntas, Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.